Gracias, Axel. Eh, no sé si ustedes han leído un cuento que actualmente circula por las redes y que habla de dos personas que se suben a un globo y se van al sur de Chile, donde están los fiordos y todas esas pequeñas islas, y se pierden en las nubes. Una hora después ven un pequeño espacio entre las nubes, bajan para abajo y estando a 50 metros, algo así, de la tierra, de una pequeña isla, ven que hay un señor abajo y le gritan: ¿dónde estamos? Entonces el señor dice: en un globo. Entonces uno de los tripulantes le dice al otro: te apuesto que este señor es economista. Entonces dice: ¿cómo sabes tú que es economista? Bueno, porque en primer lugar tiene razón. En segundo lugar, afirma lo que dice con absoluta seguridad. Y en tercer lugar, porque nos dice algo que nosotros ya sabemos. Entonces, yo espero que lo que voy a hacer ahora, por lo demás, oye, ¿cuánto tiempo tengo para la presentación? ¿Una hora más? Ya, ya. Bueno, vamos a ver si lo puedo hacer en menos. A mí me pidieron que hablara del liberalismo y la escuela de Chicago. Entonces, una primera reacción en realidad es que no tiene nada que ver, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver en el transcurso de lo que yo les voy a contar, de que sí hay una relación entre la escuela de Chicago y el liberalismo. Y yo pensaba hablar un poco de la escuela de Chicago, después otro poco de su relación con el liberalismo y finalmente de cómo esto se aplicó acá en Chile. La escuela de Chicago propiamente tal nace en el seno del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago en el año 1892, o sea, tiene un poco más de 100 años, ¿verdad? El primer líder de este departamento, en ese entonces no se llamaba director, se llamaba profesor, ¿verdad? Líder, fue Lawrence Laughlin, que era una persona muy partidaria del laissez-faire y del comercio libre. Y esas preferencias de Laughlin, ¿verdad?, en cierto modo permean toda la historia luego de los profesores o del departamento mismo de la Universidad de Chicago. Ese edificio es el Social Science Building en Chicago, y nosotros estábamos en este piso de acá, estábamos sentados nosotros en ese piso. Por lo demás, para los que son aficionados o partidarios de la escuela austríaca, cuando von Hayek visita la universidad, o sea, lo nombran profesor de la Universidad de Chicago, fue justo en la época en que yo estaba estudiando allá. Bueno, a él lo colocan aquí abajo, en el tercer piso, ¿no?, debajo del Departamento de Economía, y en realidad, y esa es la verdad de las cosas, los profesores de Chicago no consideraban a von Hayek un profesor de economía o un economista, ¿verdad? Lo consideraban un cientista social. Y eso tiene alguna importancia después. Bueno, este es el nuevo edificio de investigación de las ciencias sociales, ¿verdad? Que ustedes ven un edificio bastante imponente y hay mucha gente obviamente haciendo investigaciones. Bueno, años después de la fundación del Departamento de Economía, se forma lo que se conoce como la vieja escuela de Chicago. Y la vieja escuela de Chicago es una escuela que tenía muchísima influencia de John Maynard Keynes. Esta escuela nace alrededor de los años 30, muy influenciada en realidad por Keynes. Pero a pesar de eso, y en realidad yo debiera ser mucho más cuidadoso, Keynes era
un macroeconomista, ¿verdad?, que tenía ciertas preferencias y técnicas, digamos, por aumentar el gasto público en momentos de crisis, pero en general Keynes también era partidario de los mercados competitivos, del sistema de precios libres y bastante consciente de los problemas asociados a la intervención intrusiva y discrecional del gobierno, ¿verdad? Entonces, no es que Keynes haya sido, como se cree hoy en día en general, un partidario de un Estado mayor o cosas así. Lo que era partidario que frente a un problema macroeconómico, una crisis macroeconómica, aumentar el gasto público para salir de ella. Pero nada más que eso, ¿verdad? No era partidario del intervencionismo estatal. Estos profesores de la vieja escuela, no sé, para algunos de ustedes a lo mejor les suena, si es que en algún curso estaba Frank Knight. Knight era básicamente un filósofo, les voy a mostrar una foto luego de él, que ayudó muchísimo a desarrollar lo que hoy día se llama la moderna teoría de los precios. Estaba Jacob Weiner, Henry Simons. Henry Simons tiene una propuesta muy interesante para, que se llama Chicago Proposal para digamos, impedir que los bancos comerciales creen dinero, ¿verdad? Entonces, él era partidario de unas reservas del 100%. O sea, las personas depositaban en los bancos, ¿verdad? Él lo que sostenía que las reservas tenían que ser un 100%. Y es una propuesta bien interesante y que me parece que vale la pena considerarla. Bueno, está Paul Douglas. Este es el creador de la función de producción Cobb-Douglas. Y Douglas después fue senador demócrata, ¿verdad? Entonces, obviamente, este grupo de profesores era menos de derecha, digamos, que lo que normalmente se asocia con la escuela de Chicago. Por eso es la vieja escuela de Chicago. Ahora, dejan un legado importante en microeconomía, teoría de los precios, y vamos a ver luego que eso es muy importante para entender la escuela de Chicago, y en economía de costo de transacción, bueno, casi 100 años antes, ¿verdad?, de que esta economía de los costos de transacción se pusiera de moda. Esta es básicamente la economía institucional, ¿verdad?, de hoy día. Bien, lo que se asocia con la Escuela de Economía de Chicago, Chicago School of Economics, se llama, Chicago, en español se conoce como la Escuela de Chicago. En inglés es Chicago School of Economics. Chicago School of Economics. Y van a ver que es importante. Bien, entonces nace alrededor de los años 50 con la llegada de Milton Friedman al Departamento de Economía. Y Milton Friedman, a través del tiempo, digamos, se va transformando en el líder indudable de la Escuela de Chicago. Bien, esta escuela, vamos a ver luego cómo se forma la escuela, ¿verdad? Tuvo gente destacada, casi todos estos son Nobels de economía. En Frank Knight ya vimos, Frank Knight, en Ronald Coase, que tiene un teorema muy conocido, Coase, que sostiene de que si no hay costos de transacción, o sea, si las transacciones se pueden hacer sin costo alguno, ¿verdad?, no es necesario que el Estado intervenga para internalizar externalidades, porque las partes mismas van a negociar, digamos, esas externalidades, ¿verdad?, de tal manera de que el resultado final es eficiente, ¿verdad? Entonces ese es Coase. Perdón, Coase vive todavía. No, acaba de morir, hace un mes, algo así, 2 meses, no sé. Bueno, está George Stigler, que se hizo famoso, bueno, uno como profesor de teoría de los precios, era muy buen profesor de teoría de los precios, pero se hizo famoso por su posición en relación a las regulaciones. Él más bien en general
¿verdad?, demostró que la mayoría de las regulaciones eran contraproducentes, ¿verdad?, generaban un beneficio social negativo. Bueno, después está Milton Friedman, que como ustedes saben es famoso, bueno, por el desarrollo metodológico que hace, es famoso por su teoría monetaria y es famoso por algo que no tiene mucho que ver con la Escuela de Chicago, pero que sí se asocia a la Escuela de Chicago, que es la difusión de las ideas liberales en general y del liberalismo económico en particular. Está Robert Fogel. En Chicago teníamos 3 asesores en las tesis, ¿verdad? Y yo tuve a Milton Friedman, tuve a Fogel y tuve a Lito Harberger como los 3 asesores de mi tesis. Bueno, mi tesis era una historia monetaria y Fogel es historiador monetario, historiador económico, famoso por sus trabajos sobre la esclavitud y los ferrocarriles, ¿verdad? Y obtuvo el Nobel por esos trabajos. Bueno, después está Gary Becker, que todavía es profesor de la Universidad de Chicago y yo diría, es otro grande en teoría de los precios, pero yo diría que lo destaca a Gary Becker es el haber exportado, ¿verdad?, la economía como lenguaje y la economía como Chicago School of Economics, como escuela, ¿verdad?, de economía de Chicago, a otras disciplinas, las ciencias políticas, bueno, la misma historia, los negocios, en fin, ¿verdad? Entonces, cuando se piensa en términos del imperialismo de la economía, ¿verdad?, con respecto a otras ciencias, bueno, Gary Becker es uno de los principales responsables de eso. Richard Posner es profesor de Derecho, juez por lo más, fue juez y es profesor de Derecho en la Universidad de Chicago y es probablemente la persona que más ha contribuido a desarrollar el derecho y la economía, Law and Economics, ¿verdad? O fue un líder en eso. Bueno, Robert Lucas es macroeconomista principalmente y es la persona que en cierto modo ha popularizado las expectativas racionales, ¿verdad? Después de los escritos de Lucas, prácticamente todos los modelos macros hoy en día, ya sean nuevos keynesianos o neoclásicos o nuevos clásicos, ¿verdad?, tienen su origen en los escritos de Robert Lucas. Eugene Fama, bueno, supongo que todos lo conocen ahora porque acaban de darle el Nobel en Economía por sus contribuciones en finanzas. Él es de la teoría de los mercados eficientes en el área financiera. Bueno, después está Lito Harberger, que yo me parece que es el único no Nobel de esa lista, que ha hecho tremendas contribuciones en el área de evaluación de proyectos sociales, pero tiene un trabajo en el área de las finanzas públicas, de la tributación, que cambió toda la forma en que se hace tributación, pasando de equilibrio parcial a equilibrio general. Entonces, es una persona que quizás todavía pueda recibir el Nobel por sus contribuciones. Bueno, otra cosa, los 50% de todos los Nobels de economía, ¿verdad?, se han dado en el departamento de economía, entonces una proporción de Chicago, ¿no? Entonces, la escuela de Chicago tiene una proporción altísima de todos los Nobel por estas contribuciones. Bueno, ahí una foto, no sé si la alcanzan a ver. Este es Knight, Frank Knight. Cuando yo estaba en Chicago, Frank Knight ya era viejo, y le costaba caminar y qué sé yo, pero era una especie de dios en el departamento de economía, ¿verdad? La gente realmente lo veneraba, los profesores lo veneraban, ¿no? Bueno, este chico acá es Friedman, ¿verdad?
eh, es Milton Friedman, ¿verdad? Y Milton Friedman murió, no sé, 5 o 6 años atrás, y como todas las personas cuando se ponen viejos se van achicando, ¿verdad? De tamaño, porque algo les pasa en la columna, ¿verdad? El cartílago de la columna se va achicando, ¿verdad? Entonces, bueno, yo lo vi meses antes de que falleciera. Bueno, y Milton Friedman era una cosa así, quizás más chica, ¿eh? Y la esposa de él, Rose, era aún más chica. Entonces, se sentaba en una silla como esa, con las patas en el aire, porque es verdad, yo no estoy exagerando, era una cosa realmente muy interesante. Bueno, el mejor amigo de Milton Friedman, y con el que jugaban todos los días religiosamente un partido de tenis en el mismo campus de la Universidad de Chicago, así que todos nosotros los veíamos jugar. Era George Stigler, que es este personaje acá, el alto, ¿verdad? Entonces era realmente divertido ver a este gigante por un lado, ¿verdad?, jugando tenis con el otro tan chico, pero gigante obviamente intelectualmente. Bueno, este es Fama, este es Eugene Fama, este es el que acaba de recibir el premio. Y este es Alito Harvere, que de todos los Chicago es el más amigo de Chile, ¿verdad? Está por lo demás ahora en el país. Hace pocos años se murió su esposa, que era chilena. Entonces él vino en el primer viaje de los Chicago, vamos a hablar un segundo después de eso, a Chile, y siempre ha estado viniendo regularmente todos los años y es un gran amigo del país. Bien, esto es lo clave. ¿Cuáles son los componentes esenciales de la Escuela de Chicago, de la Escuela de Economía de Chicago, ¿verdad? Bueno, un fuerte compromiso con la investigación académica rigurosa. Fuerte compromiso con la investigación académica rigurosa, ¿verdad? Y el debate intelectual abierto e irrestricto, ¿verdad? O sea, los Chicago debaten siempre, ¿eh? Y los Chicago son pesadísimos entre ellos, ¿verdad? Se dicen las cosas en forma absolutamente directa, pero siempre no descalificando a la persona, ¿no?, sino, ¿verdad?, poniendo en duda las ideas, ¿verdad? Las ideas. Entonces, ese es un primer componente de Chicago. Yo creo que eso, voy a ir un paso más quizás adelantándome. Esto lleva a de que las hipótesis se formularan en forma matemática. O sea, en Chicago todo es con datos, en la escuela de Chicago, ¿no? Todo es con datos y todo es en base a modelos matemáticamente formulados. Y eso es una diferencia, era una diferencia muy grande con lo que era el estudio de la economía 30 o 40 años atrás. Hoy día no. Hoy día la escuela de Chicago es mainstream, ¿verdad? La escuela de Chicago, todas las escuelas buenas de economía usan exactamente la misma metodología. En ese entonces no, ¿verdad? Chicago estaba fuera de la norma, ¿verdad? Hoy día todos están en la misma. Bueno, después, esto es muy Chicago, pero hoy día prácticamente todas las escuelas hacen lo mismo. Que la gente de Chicago trabajaba para formular sus hipótesis con teoría de los precios, básicamente. Y cuando yo hablo de teoría de los precios, ¿verdad?, es teoría de los precios. Las teorías son las hipótesis que no han sido rechazadas. Lo voy a repetir en un minuto. La teoría, ¿verdad?, es una hipótesis que no ha sido rechazada por los hechos, por los datos. No ha sido, para los Chicago, ¿verdad?, no ha sido rechazada. Entonces, para formular una nueva hipótesis sobre cualquier problema económico que surja, ¿verdad?, el Chicago recurre primero a la teoría económica.
Y finalmente, una posición normativa que favorece y promueve el liberalismo económico y los libres mercados. Pero esas normativas, ¿se fijan ustedes? Esa es una posición. Van a ver que tiene luego influye en el trabajo académico que se hace. Influye. Pero es una posición normativa, no es una posición positiva. Positivo es lo que es, de hecho. Normativo es lo que quiere uno que sea, ¿verdad? Bueno, entonces los profesores tienden a tener esta posición normativa, ¿verdad? Que favorece el liberalismo y los mercados. Y vamos a ver luego cómo entra en la teoría. Bien, entonces, este método lo describe Friedman en sus Essays in Positive Economics, pero tiene su origen en otros escritos anteriores. No es que él haya inventado esta metodología, ¿verdad? Esta es la metodología científica de uso común, digamos, en las ciencias exactas. Pero en esa época no se usaba en la ciencia económica. Entonces, vuelvo a decir, la hipótesis se formula en base a la teoría, siendo la teoría, ¿verdad?, aquella que es aceptada en el momento, ¿verdad? Ahora, no siempre para formular una hipótesis uno encuentra una teoría que exista. Entonces hay que formular una nueva hipótesis sin una base teórica anterior. Bueno, y en ese caso, y esto es lo que caracteriza a los Chicago, en ese caso, esa, ¿verdad?, hipótesis se formula, ¿verdad?, en base a la racionalidad de los agentes. O sea, se supone que los agentes económicos son racionales. Ese es el supuesto básico. Se supone que los agentes económicos son racionales, ¿verdad? Y se supone que y este es un supuesto fuerte, digamos, y se supone que los mercados funcionan bien, los mercados son eficientes. ¿Está bien? Entonces, si hay teoría, es la teoría que se usa para formular una hipótesis con respecto a un fenómeno económico nuevo que uno quiera estudiar. Es la teoría. Si es que, ¿verdad?, no existe teoría, bueno, en ese caso hay que hacer supuestos, y los supuestos que los Chicago usan son la racionalidad de los agentes. Esto se ve muy claramente en Fama, por ejemplo, ¿verdad? Todos los trabajos de Fama se basan en que los agentes son racionales y se basan en que los mercados funcionan perfectamente bien. Pero acuérdense, es la hipótesis. Es la hipótesis. Entonces, para la hipótesis, teoría, racionalidad económica, ¿verdad?, eficiente funcionamiento de los mercados. Esta hipótesis se formula, vuelvo a repetir, normalmente en la forma de modelo matemático. ¿Por qué? Porque es la única forma en que uno puede luego hacer un test empírico de la hipótesis, ¿verdad? Yo tengo que poder hacer una hipótesis que se transforme en cantidades, digamos, para poder entonces testear esa hipótesis. Bueno, entonces viene el test de la hipótesis, ¿verdad?, que se usa normalmente en econometría, ¿verdad? Ahí, lo que a lo mejor muchos de ustedes no saben, la Coles Commission, que fue una comisión que empezó a hacer los primeros trabajos econométricos sistemáticos en Estados Unidos, estaba en el Departamento de Economía, estaba asociada al Departamento de Economía de la Universidad de Chicago. O sea, en los años 50, ¿verdad?, la Coles Commission, que era la gran
la gran institución econométrica. Hoy día todo el mundo usa econometría, pero en esos años no, ¿verdad? Y la Coates Commission era como un ariete que iba adelante en bueno, eso estaba en el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, y por eso los profesores de Chicago eran miembros de esa comisión y se dedicaban entonces a los trabajos de econometría. Bueno, entonces tenemos la hipótesis, se testea la hipótesis, y si no es rechazada, pasa a ser teoría, en la opinión de la metodología de Chicago y de Milton Friedman. Entonces, ¿verdad? Cualquier hipótesis que no es rechazada pasa a ser teoría. Ese es básicamente el cuento. Entonces, ¿y eso qué significa? Que mañana esta teoría puede ser una nueva hipótesis para que se vuelva a estudiar, ¿verdad? Y se perfeccione, digamos, y si no se rechaza esa reemplaza a la vieja teoría. Entonces, el trabajo económico para los de Chicago es un trabajo de constante perfeccionamiento, vamos avanzando, ¿verdad?, a medida que vamos planteando nuevas hipótesis y las vamos testeando. ¿Está bien? Entonces, es una cosa, entre comillas, bien científica. Ahora, ¿cómo se forma la escuela de Chicago? Porque esto de escuela es una cosa, ¿verdad?, de un grupo de personas que tienen un pensamiento similar, ¿verdad? Ahora, se forma, claro, porque hay una metodología común, pero ¿cómo se adopta esa economía? No por imposición, obvio, no por imposición. Esa se adopta como consecuencia de un trabajo, ¿verdad?, de todos ellos siempre juntos. Y en ese entonces, vuelvo a decir, hoy en día esto también es bastante común en muchos departamentos, pero en ese entonces, en Chicago, los workshops, los seminarios de trabajo entre los profesores y los alumnos de posgrado eran la norma, ¿verdad? Entonces, había todas las semanas, en la época que yo estaba, había 3 workshops. Había uno de microeconomía, uno de macroeconomía, y estaba el de estudios latinoamericanos por el programa importante de latinoamericanos que tenía la Universidad de Chicago. Bien, entonces en esos workshops se discutían los trabajos en progreso. Y vuelvo a decir, ¿verdad?, nos decíamos, los alumnos con los profesores entre ellos, qué sé yo, samba canuta, ¿verdad? Pero en el proceso de estos 50 reuniones semanales en cada área, durante años se fue formando, entonces nos da una cierta manera de pensar, una cierta manera de encarar las cosas. Y yo creo que esta cosa que es más bien mecánica, la existencia del workshop, sin embargo, fue terriblemente importante para crear la Escuela de Chicago y su influencia en el ambiente intelectual mundial, diría yo. Bueno, Chicago obviamente le interesaba difundir sus ideas y crea una revista que se llama Journal of Political Economy, ¿verdad?, que sigue siendo hoy día la revista más citada a nivel profesional. Bueno, una cosa que a mí me impresionó muchísimo en Chicago siempre, y me sigue impresionando en realidad, me sigue impresionando, es cómo los profesores lo que hacen es se preocupan de atacar problemas reales, de investigar problemas reales. Lo que les interesa es explicar una situación real y luego abstraer esa situación real, concreta, a un nivel tal, ¿verdad?, que uno pueda formular una teoría que, como todos ustedes saben, tiene validez universal. Entonces, ¿cómo nos da frente al análisis de un problema pequeño, concreto, digamos? Generalmente en el caso de Chicago, de la economía de Estados Unidos, ¿verdad? Eso se analiza de tal manera, ¿verdad?, se abstrae de tal manera
de que se transforme luego en una cosa teórica de validez universal. Entonces, pero siempre es a partir de un problema concreto. Ellos nunca tratan del aire así de resolver, de inventar una teoría nueva o qué sé yo, nada de eso, ¿verdad? Son cosas bien concretas que los llevan entonces a investigar y crear. Bien, lo otro que yo ya les dije, los Chicago como que se ponen imperialistas y desarrollan la teoría de las decisiones públicas, que es una teoría que se desarrolla en Chicago y después se lleva a otros lados. Law and Economics, toda la ciencia política moderna está basada exactamente en la misma metodología que la de Chicago. Y la historia económica hoy día es nada que ver, pero no es un relato de hechos, sino es de alguna manera, ¿verdad?, la verificación de una hipótesis, pero en el tiempo, ¿verdad?, a través de un periodo más largo, y eso es nuevamente 100% Chicago. Ok, en esta cosa de difundir, bueno, ya los dije, Gary Becker, Richard Posner fueron muy importantes, pero también fue muy importante de que los profesores de economía no estuvieran solamente en el departamento de economía, sino estuvieran sentados también en derecho. Posner, Coase, qué sé yo, estaban en la escuela de derecho. Ahí hay una anécdota muy, muy sabrosa de que Coase se pelea con el marido con el hermano de la Rose Friedman, de la esposa de Milton Friedman. Se pelean y Friedman, siendo el líder de la escuela del Departamento de Economía de Chicago, finalmente tiene que despedir a Coase y bueno, lo recontrataron en la escuela de Derecho. Entonces tuvieron un conflicto, ¿verdad?, ahí entre, más bien familiar, que resultó en que Coase termina entonces en la escuela de Derecho. Pero el resultado final es que estaba Posner, estaba Coase, estaban otros profesores, ¿verdad?, de economía en Derecho, y muchos de los profesores de economía los contrataba la escuela de administración porque tenía la plata. Entonces se formó ahí un triángulo de profesores en Derecho, Economía y Business Administration que trabajaban juntos, y eso, bueno, ayuda obviamente a exportar esta metodología hacia otra disciplina. Eso es la escuela de Chicago. Voy ahora a decir unas pocas palabras de su relación con el liberalismo, porque hay obviamente una relación, ¿verdad?, pero no es la que seguramente la mayoría de ustedes se imaginaban, ¿verdad? Ya dije, ¿verdad?, que básicamente usa este enfoque científico que hoy en día es generalizado. En esa época no lo era. Pero se fijan ustedes que en la parte de hipótesis, si es que las teorías no permiten formular la hipótesis que se quisiera, necesariamente recurrían a otra cosa, y la otra cosa era, ¿verdad?, esta idea de que los mercados funcionan bien, ¿verdad?, y que los mercados libres funcionan bien. O sea, recurren en el fondo al liberalismo económico como un supuesto, nada más que como un supuesto, para formular la hipótesis. Bueno, aquí les puse, este es obviamente Adam Smith, ¿verdad? Este fue Hayek. Bueno, y este es el chico Friedman, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y eso es. Y no hay más relación entre el liberalismo y la escuela de Chicago. No hay más relación que esas dos cosas, ¿verdad? De hecho, en Chicago había muchos profesores que eran keynesianos, por ejemplo, ¿verdad?, en la época mía incluso, ¿verdad? Entonces, después, incluso, qué sé yo, algunos de ustedes lo conocen, Oscar Lange, un famoso socialista, digamos, fue alumno y profesor
de Chicago, ¿verdad? Entonces, no todos los Chicago son liberales en lo normativo, digamos, no todos. Bien, pero sí había algunos, y sobre todo Milton Friedman, ¿verdad? Que tenían esta faceta científica. Friedman fue un gran científico, pero que también tenían una faceta de difusión de ideas, ¿verdad? Liberales. Entonces, Friedman hoy en día es mucho más conocido popularmente por sus libros, digamos, de difusión que por sus trabajos científicos. A pesar de que también esto es interesante, en estos días, con la crisis esta del año 2008, se puso muy de moda un capítulo 7 de la historia monetaria de Milton Friedman y la Anna Schwartz, ¿verdad? En que ellos, en ese capítulo, lo que hacen es que demuestran que la política monetaria sí es efectiva y que hay que evitar que las cantidades de dinero caigan en las recesiones, ¿verdad? Y Ben Bernanke, que estudió principalmente las recesiones y los trabajos de Friedman, bueno, aplicó la receta implícita de ese capítulo, digamos, ¿verdad? Que es métale liquidez, para evitar que la recesión se transforme en una depresión. Entonces hay un trabajo actual científico de Friedman que está teniendo una gran aplicación práctica y se está difundiendo bastante. Pero en general, Friedman es conocido por sus trabajos de difusión y no por sus trabajos a nivel del público general, y no por sus trabajos científicos, obvio. Bien. ¿Cómo se mete Friedman en este baile de la difusión? Que Friedrich von Hayek lo invita a fundar la Sociedad Mont Pelerin, en momentos en que el socialismo estaba avanzando rápidamente en Europa. Entonces, Friedrich von Hayek y otros economistas austríacos juntan a un grupo de liberales, ¿verdad?, que trascienden la escuela austríaca, la escuela austríaca, y entre ellos Milton Friedman. Y Milton Friedman de ahí en adelante, ¿verdad?, convencido de que había que hacer esto, que había que difundir las ideas liberales, se embarca en eso, ¿verdad? Sus principales obras en difusión son Capitalism and Freedom, que es Capitalismo y Libertad, algo así, del año 62, y Libres para Escoger, del año 1980. Esto, por lo demás, después se transforma, por si lo quieren ver, en una serie de capítulos, ¿verdad?, en vídeo. Y en estos libros lo que sostiene Friedman que una economía libre es una condición necesaria para una sociedad libre. ¿Se fijan? Él dice que la economía libre es una condición necesaria para una sociedad libre. La economía libre es una condición necesaria para una sociedad libre, y específicamente para el funcionamiento de una democracia. Y él era de la teoría de que si tú instaurabas una economía libre, necesariamente ibas a terminar en una democracia, o destruías la economía libre, pero no podían coincidir una economía libre con una dictadura. Y a mí me tocó estar en una reunión de Friedman con Pinochet, y Friedman se lo dijo en esas palabras a Pinochet, ¿verdad? Y Pinochet lo único que hizo es asentó, dijo así. Sí. Comprendo. Okay. Esto yo creo que es importante también, que yo no creo, no sé, Axel probablemente es mucho más especialista en lo que ha escrito Friedman que yo, pero Friedman me parece que implícitamente es partidario de lo que se conocen como las libertades negativas, ¿verdad? Siendo libertad negativa aquella en que la persona es libre si nadie le restringe sus libertades. Él, en todo lo que yo le he escuchado y leído y qué sé yo, siempre habla de la libertad individual en este sentido, en la idea de libertad negativa, ¿verdad?
versus el otro tipo de libertad positiva, ¿verdad? Que es aquella que le desea dar a cada persona, ¿verdad?, las capacidades para poder hacer lo que quiera. Ahora, estas dos libertades son súper distintas, ¿no? Y te llevan sobre todo a acciones que son súper distintas, ¿verdad? Y la última te lleva a acciones para, ¿verdad?, mejorar la capacidad de las personas para tomar decisiones, pero obviamente en el proceso de alguna manera restringen las libertades negativas. ¿Está bien? Entonces, hoy en día, en las sociedades, pongámosle liberals, versus liberal al estilo europeo, sino liberal al estilo americano, ¿verdad?, prevalece la libertad positiva como objetivo. En cambio, lo que Friedman tenía en mente era más bien la libertad negativa. Ahora yo quería decir unas pocas palabras, no sé cuánto tiempo, ¿qué hora tienes? ¿No? Son las 4:30. Y empezamos a las 3:30. Ya. Me paro nomás y empezamos a hacer preguntas y respuestas. Ahí podemos hablar algo de Chile si ustedes quieren, ¿no? Rolf, muy brevemente, nosotros hemos tenido varias veces la discusión en torno a la metodología, pero si asumimos por un momento que el supuesto de que los seres humanos actúan de manera racional y que por lo tanto los mercados actúan de manera perfectamente eficiente o al menos se acercan a la perfección eficiente, si eso es falso, si ese supuesto no es así, ¿qué pasa con toda la teoría moderna de Chicago? ¿Qué pasa? ¿Cuál sería el impacto que tendría? Nada, porque tú haces ese supuesto para formular la hipótesis y si resulta que no es así, tienes que buscar otra explicación, ¿verdad?, para el fenómeno. Pero ¿y la matematización? Y de hecho te fijas, muchos de los trabajos de Chicago a la conclusión que llegan finalmente de que de vez en cuando los mercados fallan, ¿te fijas? Y ahí si los mercados fallan, en ese caso, de nuevo la respuesta de Chicago, ¿verdad?, va a ser, oiga, bueno, ok, entonces si usted va a usar intervención estatal para resolver esa falla, veamos cuál es el costo de la intervención estatal comparado con el costo de la falla. Y si la intervención estatal es de menor costo, ¿verdad?, para la sociedad, que el costo de la falla, bueno, hay que intervenir. Y eso es, por ejemplo, esa contribución de la evaluación esta es Alito Herberger, ¿verdad?, de que hay que evaluar los costos y los beneficios de dos políticas distintas. Una sería no intervenir en el caso de que tú efectivamente determines científicamente de que hay una falla, ¿verdad? Entonces hay que comparar el costo de la intervención con los beneficios de la no intervención. Solamente un pequeño complemento. ¿Y pasa con la teoría de finanzas de Fama, por ejemplo? Bueno, porque la hipótesis de los mercados eficientes en materia financiera ha sido súper cuestionada después de la última crisis y mucha gente dice que esto es charlatanería, incluso en el mundo de los economistas. Sí, pero mira, bueno, mira, yo no soy financiero, ¿te fijas? Pero sí sigo la literatura porque estoy activo, digamos, asesorando a empresas que están invirtiendo en el mercado. Y la forma en que yo interpreto los últimos resultados es que es cierto que los mercados no son eficientes, pero no son suficientemente ineficientes para meritar intervención. ¿Está bien? Entonces, ¿verdad?, nuevamente el costo de la intervención sería mayor que los costos de la falla de mercado. Entonces, los mercados no son tan eficientes como decía Fama, pero el margen de ineficiencia que tienen es suficientemente pequeño para que no se justifique, en opinión de Fama, esto es la intervención.
Hola, aquí. Hola, soy Daniela Rivera, soy de Chile acá. Mi pregunta radica en el sentido de que como geógrafa tengo que estudiar todo esto de economía y libertades en el espacio. Con respecto a las libertades negativa y positiva, las dos hablan de acciones. ¿Cuál de las dos se ve afectada por la coacción? La coacción afecta la negativa, afecta la negativa y se hace en función de la positiva, ¿verdad? Afecta la negativa, porque la negativa es cualquier cosa que impida que tú hagas lo que tú quieras hacer, ¿verdad? A menos que sea en perjuicio de terceros, ¿verdad? Pero cualquier acción que te impida que tú hagas lo que quieres hacer, a menos que afectes a terceros, al final, si tú eso lo quieres, ese comportamiento lo quieres cambiar, estás coaccionando la libertad negativa. Es la negativa. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Rafael Ruiz del Salvador. Si no tengo mal entendido, la Escuela de Chicago está muy relacionada con el monetarismo. Entonces, mi pregunta en ese sentido es que, ¿cuáles son como las diferencias sustanciales? Porque, por ejemplo, hablando de Milton Friedman específicamente, él era muy a favor de la libertad. Pero según sé, la diferenciación está en la política monetaria. Porque él tuvo como mucha influencia, según sé, si no me equivoco, con el rol que tiene la Fed ahorita en Estados Unidos. Entonces, usted me podía hablar cuál es como la política monetaria específicamente que desarrolla la Escuela de Chicago. Claro, lo que pasa es que, se fijan ustedes, la política monetaria, a ver, voy a empezar un poco antes, ¿no? Que también es interesante. ¿Se acuerdan ustedes? La Escuela de Chicago basa sus hipótesis en general en la teoría de los precios, que es microeconomía, que no es macroeconomía, y monetaria es macro, ¿verdad? Que es microeconomía. Sin embargo, hay un profesor que después fue profesor de Harvard, o es profesor de Harvard, que es Robert Barro, que también era de Chicago. Y Robert Barro desarrolla la teoría macro a partir de la micro. ¿Bien? Bueno, pero Friedman no lo hizo. Friedman, de hecho, es keynesiano en el sentido de que él supuso de que bajo ciertas circunstancias los precios no son flexibles a la baja. No son flexibles. O sea, hace exactamente el mismo supuesto de Keynes. Entonces, es en base a eso que él explica que si la cantidad de dinero cae por debajo de lo que era lo normal, ¿verdad? O si ustedes prefieren, si la cantidad de dinero no se mueve conjuntamente con la demanda por dinero, en un ciclo económico en que la demanda por dinero cae y la cantidad de dinero cae más que eso, bueno, se va a producir un ciclo en que la cantidad de dinero aumenta, ¿verdad? Y la cantidad de dinero, la demanda aumenta, y la cantidad de dinero ofrecida se mantiene o cae, bueno, eso va a producir una tremenda recesión porque los precios no son flexibles a la baja. Si los precios fueran flexibles, totalmente flexibles, nunca habría una recesión, por definición. Entonces él dice, ve, lo que pasa es que los precios son inflexibles a la baja y ahí copia, ¿verdad?, a Keynes. Es de la misma idea de Keynes. Y la diferencia entre Keynes y Friedman es principalmente que Friedman creía que la política monetaria era más eficiente para salir de la crisis y Keynes creía que la política fiscal era más eficiente para salir de la crisis. Ahora, también ahí hay una cosa normativa. A Friedman le gustaba más la política monetaria porque era menos discrecional que la política fiscal. Entonces, Friedman reconocía que las dos cosas podían servir, pero siendo la política monetaria eficiente, ¿verdad?, tenía la ventaja de que no era discrecional. Ahora él después, no sé si ustedes han seguido, él después desarrolla su famosa regla monetaria en que dice que lo que hay que hacer es aumentar la cantidad de dinero todos los años en un cierto porcentaje, ¿verdad?, y respectivamente si estamos en recesión o estamos en boom.
¿Y por qué eso? Porque él, en su estudio, no, esos son estudios empíricos, él llegó a la conclusión de que el efecto de la política monetaria era muy variable en el tiempo. Entonces, en el caso de Estados Unidos, era entre 6 meses y 9 meses, o no, 18 meses, entre 6 y 18 meses, el efecto de la política monetaria. Entonces él decía, pucha, si yo no sé si va a ser efectiva en 6 o en 18, lo mejor es aplico un porcentaje de incremento de la cantidad de dinero todos los años y con eso vamos a tener ciclos, pero ciclos menores, y él lo demuestra eso, que con lo demás. Entonces, la teoría monetaria de Friedman tiene mucho de keynesiano, y básicamente lo que sostiene es que la política monetaria es efectiva, funciona, ¿verdad? Tú puedes variar el producto real en el caso de que esté por debajo del pleno empleo con política monetaria. Y si tú, una vez llegado al pleno empleo, sigues aumentando la cantidad de dinero, él te decía, en ese caso se va a producir una inflación proporcional. Buenas tardes, Gabriel Paredes de México. ¿Cómo incorpora la Escuela de Chicago los conceptos de innovación disruptiva, crecimiento tecnológico, a las funciones de producción y a la teoría de precios? Bueno, la teoría de precios no lo sé, porque no soy microeconomista, entonces realmente no lo sé. Pero la innovación en general, claro, a través de del factor que se llama la productividad total de factores, ¿verdad? Entonces, tú tienes la productividad total de factores, ¿verdad? Y a través de eso incorporas entonces la innovación. A medida que haya innovación, aumenta la productividad total de factores y aumenta el producto, ¿no? Hola. Pensando, ¿cuál sería una respuesta típica de la teoría de Chicago Boys, basándonos en el teorema de Coase, cuando las externalidades afectan bienes comunes, es decir, entre dos naciones? Refiriéndome específicamente al conflicto por las papeleras entre Uruguay y Argentina. Bueno, Es decir, apunto a que los Chicago, estados deberían intervenir y cómo se... A ver, en Chicago, en primer lugar, te diría que lo que hay que hacer es fijar los derechos de propiedad, ¿verdad? Claramente. Y en segundo lugar, lo que tienes que hacer es permitir que se trancen libremente las externalidades que produce la planta. Tienes que de alguna manera ponerle un estándar a la planta, ¿verdad? Y darle ciertos derechos de contaminación a una de las partes y luego de propiedad, ¿no? A una de las partes o a las dos, lo tienes que definir y luego permites que se trance. Yo creo que en ese caso la solución es bastante clara. ¿En cuanto a? Entonces, ¿qué país va a absorber qué parte de la externalidad? Yo supongo que la única solución ahí es un acuerdo entre las partes. Eso sería Pero tú, yo no entiendo bien eso, porque puede ser un bien común, ¿verdad? Que le pertenece, porque tú ahora dices, el aire es el bien común. ¿Eso es? ¿Cuál es la externalidad? ¿O el agua? ¿Qué sé yo? Al río, perfecto, ¿te fijas? Claro, exacto. Bueno, en ese caso, ¿te fijas? ¿Quién va a defender qué derechos? ¿Verdad? Ahí no te queda más que sean los países. Yo creo que eso funciona perfectamente bien. Tú dices, la mitad a un país, la mitad a otro. O lo que sea, lo que se acuerde. Y eso debería funcionar. ¿Verdad? Porque tú vas a afectar, cada país va a tener interés en defender
su parte, digamos, del agua limpia en este caso. Sí, creo yo. Sí, buenas tardes. Soy Carlos Salazar, chileno, y mi pregunta es ¿cuál fue su experiencia como chileno en la escuela de Chicago? ¿Cómo era la relación con los otros chilenos que estaban ahí? ¿Y cómo cree usted que veía Milton Friedman a los chilenos? Ya. Bueno, eso es... nosotros íbamos a Chicago como grupo de alumnos en función de un convenio de Chicago con la Universidad Católica. Y de tal manera de que nosotros éramos en cada momento de entre 10 y 20 chilenos que estábamos en el departamento, que es un porcentaje bastante alto del total de alumnos que había en Chicago. Y nosotros teníamos un privilegio, que es que nos dieron una oficina, ¿verdad? Bastante grande, de haber sido del tamaño casi de esta pieza, en que teníamos nuestro escritorio y qué sé yo. De tal manera de que naturalmente nos juntábamos. Ahora, no era la experiencia de los estudiantes en general en Chicago, y yo diría en general en Estados Unidos, en que los alumnos más bien cada uno sigue su camino propio, ¿verdad? Y en cambio nosotros no, nosotros estábamos todos juntos y éramos todos amigos y qué sé yo. La mayoría era de la católica, así que, ¿verdad?, teníamos incluso un background común. Ahora, en cuanto a Milton Friedman no se preocupaba nada de los chilenos. No le interesaba Chile, lo encontraba un país insignificante. Aceptó el convenio porque era un convenio que le importaba mucho a un profesor, T.W. Schultz se llamaba, que era muy, muy prestigiado en Estados Unidos, un profesor que el único que estudiaba en materia de desarrollo en Chicago. Entonces, bueno, dijo ya, pues, si lo quiere él y lo quiere Alito Harberger y lo quiere Greg Lewis, que era otro que estaba, que lo tengan, pero no era algo que le preocupaba. De hecho, Milton Friedman, para escribir todo lo que escribió y hacer todo lo que hacía, necesariamente tenía que dedicarse a sus cosas y se dedicaba muy poco a los alumnos. Friedman deja muy pocos discípulos, ¿verdad? Hay muchos profesores en todas partes del mundo tienen discípulos, ¿verdad? Si ustedes se fijan, Friedman prácticamente no tiene discípulos. Les puedo contar otra anécdota si les interesa. Yo escribí mi tesis prácticamente solo, y la escribí de hecho en una institución rival con la Cato, que era la Brookings Institution. Entonces, que me dio una beca, así que fui para allá, estuve un año y escribí la tesis. Entonces la vuelvo a llevar, se la paso a los 3 profesores que eran mi comité de tesis, y Harberger la lee en detalle, me hace comentarios, qué sé yo, en fin, incluso de redacción, ¿verdad? El profesor Fogel la lee, me hace 2 o 3 comentarios de fondo, me dice tienes que corregir eso y listo. Y Friedman fue mi impresión, que lo que hizo es le echó una mirada a lo mejor al outline, al índice, ¿verdad? Y me dijo, oye, te falta un capítulo transversal, porque yo había escrito la historia como se escribe normalmente, ¿verdad?, periodo por periodo. Entonces me dijo, no, te falta un capítulo transversal. Y ese capítulo puede ser tu tesis. ¿Por qué puede ser tu tesis? Porque en Chicago las tesis en esa época no podían ser más de 40 páginas. Es una cosa bastante breve. Entonces me dijo, hazte ese capítulo y ese lo presentas como tu tesis, ¿verdad? Ya, bueno, entonces lo hago, ahí lo leyó, me hizo algunos comentarios, en fin, me aprobaron la tesis, di el examen de tesis. Y en Chicago en esa época habían 4 o 5 alumnos máximo al año que sacaban el doctorado. Entonces la costumbre era que después del doctorado todos los profesores del departamento, ¿verdad?, iban a almorzar con
con el doctor, digamos, con el nuevo doctor. Y me toca, claro, al frente de Milton Friedman. Entonces le pregunto, oye, ¿qué te pareció el resto de la tesis? Entonces me contesta él, tú sabes, Rolf, que existen economistas que escriben y existen economistas que leen. Y yo soy de los que escribo. ¿Verdad? Mira, el profesor influyente fue Harberger, ¿eh? Sin duda alguna. Esto es una cosa súper interesante. Este profesor, cuando se firma ese convenio con Chicago, se crea un centro de investigaciones en Chicago y el director fue Simon Rothenberg, que es este caballero ahí, ¿verdad? Y cuando preparé esto, me encontré con esa foto y se las muestro. Eso es en cierto modo una primicia, ¿no? Porque él estuvo muchos años acá en Chile como director del Centro de Investigaciones de la Católica y en realidad el que empieza, ¿no? Este fue otro de los que estuvo un buen tiempo acá en Chile, me parece que 6 meses por lo menos, que es Robert Mandel, no sé si lo conocen, otro Nobel de Economía, ¿no? También les traje, a ver, como una cosa acá. Estos son para los extranjeros, los locales debieran más o menos conocer este personaje, pero este es Sergio de Castro. Este es como el padre del programa de los Chicago acá en Chile. Él era decano de la facultad, fue el ministro estrella, digamos, en la época de las reformas y qué sé yo. Bueno, este es Sergio de la Cuadra, este fue presidente del Banco Central, fue después de unos meses ministro de Hacienda. Este es Pablo Barahona, también fue ministro de Economía. Y este es Álvaro Bardón. Álvaro Bardón fue un gran difusor de las ideas liberales, ¿eh? Y murió desgraciadamente, ¿no? Y fue presidente del Banco Central también. Bueno, y aquí está nuevamente Milton Friedman, ¿se fijan ustedes? El chiquitito, ¿verdad? Y este es Alito Harberger, el que está acá. Bueno, estos otros son, este es el Langoni, que fue presidente del Banco Central en Bolivia, y el resto somos todos, yo soy yo, ¿no? Somos todos miembros de un grupo económico, digamos, que trajo a Friedman en el año 75, y la gente le achacó entonces que, ¿verdad?, él había asesorado a Pinochet, mentira, ¿verdad? O sea, cuando vino Friedman, nosotros lo trajimos porque queríamos, digamos, que las ideas estas liberales, ¿verdad?, de alguna manera se adoptaran en Chile, en momentos en que había una discusión en el seno del gobierno si era capitalismo de Estado o era economía de mercado. Entonces nosotros tenemos que apoyar esto y trajimos a Milton, que era mi profesor, sí que trajimos a Milton Friedman. Bueno, pero resulta que cuando llegó Milton Friedman, ya el gobierno militar había decidido adoptar el programa de los Chicago en un librito que se llama El Ladrillo, ¿verdad? El Ladrillo. Entonces, llegamos tarde nomás. Llegamos tarde. Entonces, bueno, esto para los extranjeros, los chilenos, espero que lo sepan. Pero este es el PIB de Estados Unidos, de Chile, en relación a Estados Unidos. El PIB de Chile en relación al de Estados Unidos. Y si este es el año 1810 acá, y este es el año 2010. Y se fijan ustedes que veníamos cayendo, desde el comienzo del siglo XX, veníamos cayendo, y aquí se cambia el modelo y nos vamos para arriba, ¿verdad? Hasta hoy día. Estamos creciendo mucho más rápido que Estados Unidos. Este mismo gráfico, exactamente igual, ¿verdad?, sale si ustedes usan los datos de América Latina como un todo, si usan los datos del resto del mundo, si usan los datos de Europa, si usan los datos de Asia sin China. En todos esos casos te da exactamente la misma curva. Se adopta el programa liberal y la economía despega. No sé si tengo algún otro mono por ahí. Ahí. Creo que, bueno, estos dos para mí son personas muy, muy importantes. Esto es más importante para los chilenos, creo. Que estos dos, al final del régimen militar y al comienzo del régimen ya democrático, deciden mantener el modelo. Y esa fue una decisión muy, 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 muy importante, clave. Y esto sucedió alrededor del año 1990. Entonces, el modelo
¿verdad?, que venía implementándose desde el año 1974 o 5, se venía implementando el modelo sobrevive, digamos, todo el periodo de la concertación, el periodo democrático, ¿verdad? Y solamente ahora que se está empezando a poner en duda, ¿no? Ahora yo vuelvo a decir, no entiendo por qué se está poniendo en duda cuando ha dado tan buenos resultados, ¿no? Esto, pues, a ver si tengo antes otro, sí, lo alcanzan a ver, no sé, pero esta es la pobreza de Chile. Y yo ahí voy a seguir. La línea de pobreza, esto es el año 1850, mire, baja, la pobreza baja, y hoy día está en 11%, está por acá. Está por acá. Entonces la pobreza en Chile prácticamente ha desaparecido. Y la distribución del ingreso siempre ha sido bastante desigual. Chile ha tenido siempre una distribución del ingreso muy desigual. Bueno, ahora está por ahí. Está por ahí, hoy día. Y está mejorando, está haciéndose más igual. Entonces, un modelo basado en las ideas generales de la Escuela de Chicago, digamos, a mí me parece por lo menos que ha dado excelentes resultados en términos no solamente de eficiencia, de crecimiento, sino también en términos de pobreza y de distribución del ingreso. Ahora yo ahí no está, Enrique no está, pero yo no estoy tan seguro que Enrique tenga la razón. Yo creo que el modelo en Chile hoy día, el modelo, la Constitución se cuestiona porque tuvo su origen en Pinochet, eso está claro. Pero el modelo yo creo que no se cuestiona porque tuvo su origen en Pinochet, sino se cuestiona porque es un modelo que no ha dado mayor igualdad en la distribución del ingreso, ¿verdad? Y en que ha producido ciertos abusos. Esos son los dos motivos por los cuales se cuestiona el modelo, ¿verdad? Y yo creo que de esos dos motivos, uno es ciertamente falso, porque el modelo está generando más y más igualdad de ingresos. Entonces nos queda el de los abusos y eso es relativamente fácil, creo yo, combatirlo. Eso. Cárgalo. Aquí. Sí, mi pregunta tiene que ver con respecto a la legislación sobre libre competencia que existen en diferentes países. ¿Cuál es la posición que tiene la Escuela de Chicago respecto a este tipo de legislación? Mira, la idea de la... No hay un... Por lo que yo le decía en general, salvo cosas bien de metodología y eso, pero en general no hay una posición de la Escuela de Chicago frente a cosas como esta, ¿verdad? Porque lo que te dirían es, veamos cada regulación en particular. ¿Se justifica esa regulación? ¿Te fijas? ¿Es costo eficiente esa regulación? Y si es costo ineficiente, no es, ¿verdad? Bien. Ahora Friedman, a ver, primero Stigler. Stigler hace trabajos empíricos en que te muestra que la gran mayoría de ese tipo de legislaciones no se justifica. Porque una empresa que, ¿verdad?, concentra poder y gana más que lo normal, va a incentivar, ¿verdad?, que entren otras industrias, ya sea con otras tecnologías o qué sé yo, para quebrar el poder de la primera. Entonces tú no tienes... Bueno, pero Friedman, en su faceta difusora, era pero absolutamente tajante. No hagan absolutamente nada, ¿verdad?, contra los monopolios o contra la concentración, porque lo que van a hacer es desalentar el desarrollo de nuevas tecnologías y de nuevas competencias. Entonces decía, no se preocupen, porque la competencia sola se va a encargar de que esas industrias o esos sectores, lo que sea, se hagan competitivos. Ahora, lo que sí es importante, que Friedman tenía en mente
un mercado político también muy competitivo, muy competitivo. Entonces, él decía, bueno, ¿verdad? Lo que no se puede permitir es que la concentración del poder llegue a tal grado en que las empresas, ¿verdad?, puedan imponer políticas públicas al país. Entonces, él veía una economía acompañada de un sistema político muy competitivo, que impidiera, ¿verdad?, de que las empresas pudieran influir en las decisiones políticas. Ahora, de nuevo refiriéndome a lo que decía Enrique, yo creo en lo personal, y aquí hay muchos chilenos y que podemos discutirlo, pero yo creo que el poder económico en Chile no influye significativamente en las decisiones políticas. Esa es mi opinión personal, de que nosotros tenemos un sistema, ¿verdad?, que habrá abuso, todo lo que ustedes quieran, pero lo que no hay, ¿verdad?, es poder económico que influye directamente en las decisiones políticas. Nosotros no tenemos un grado de corrupción en algún grado significativo. Y por lo demás, las encuestas estas internacionales eso lo muestran, de que Chile está entre las 10 economías menos corruptas del mundo. Entonces hay muy poca corrupción política. Soy Maximiliano de Argentina. ¿Cómo? Sí, viendo la serie Free to Choose de Milton Friedman, no me acuerdo en qué capítulo, habla para solucionar el problema de la legislación sobre el salario mínimo, que decía que discriminaba a los trabajadores. Es la solución que daba, que decía, él aclaraba que, no era que era la mejor, aunque no era ideal, era el impuesto negativo de la renta. Sí. ¿Puede usted explicarlo? Nunca lo llegué a entender del todo bien. Ya, no, a mí también me encanta. No sé si ustedes saben que en Chile tenemos 400 programas sociales, 400 programas sociales. Entonces, una maraña tal, te fijas, tú al final no sabes a quién estás beneficiando y a quién estás castigando, ¿verdad? Entonces, es una cantidad loca de programas. Y el costo administrativo de esos 400 programas es enorme, debe ser del 60% aproximadamente de lo que se está gastando en gasto social, y resulta que gastamos el 75% del gasto fiscal en gasto social. Entonces, ¿verdad?, es algo de loco. Un economista del sector privado calculó que si no se hacía esto, sino simplemente se distribuía la plata directamente, ¿verdad?, cada familia iba a recibir $2.000 mensuales, ¿verdad?, en subsidio, y con eso salía al mercado y compraba la educación, la salud, lo que quisiera. Bueno, ahora, la idea del impuesto negativo de ingreso es muy parecido a esa, a transformar esto en subsidio en dinero. La idea del impuesto negativo de ingreso es de que el subsidio que tú le des a las personas debajo de un cierto nivel que tú consideres de pobreza, ¿verdad?, aumente en proporción a lo más bajo, en proporción negativa, con los ingresos de las personas. De tal manera de que, suponte, una persona que tiene 0 ingresos y tú quieres que gane $150 al mes, tú le das un subsidio de $150. Una persona que tiene un ingreso de, ponte, 150.000 pesos, tú le das un subsidio de 75.000 pesos. ¿Ya? $150 le das un subsidio de 70. Entonces, no sé si lo vean eso, ¿eh? Pero, ¿te fijas? ¿Lo ven o no? Es difícil verlo, ¿no? Esta sería la línea de pobreza que tú no determinas arbitrariamente, ¿te fijas? Que es donde tú dices, de ahí para arriba ya no son pobres, de aquí para abajo son pobres. Bueno, entonces determinas la línea de pobreza y tienes entonces una línea de este tipo que acá es impuesto. Entonces, mientras más, aquí tienes ingresos, ¿no?
Entonces, mientras más alto sea el ingreso, más altas son las tasas marginales de impuestos, ¿verdad? Bueno, y aquí tiene subsidio. Entonces, mientras más bajo sea el ingreso, ¿verdad?, más alto viene a ser el subsidio. ¿Está bien? ¿Verdad? Aquí tienes un subsidio alto y es una persona pobre. ¿Verdad? Aquí tienes niña de pobreza, no tiene subsidio. Aquí tiene un ingreso alto, tiene un impuesto alto. Estas son tasas marginales, ¿verdad? Tasas marginales. Subsidio, claro. Entonces tú haces una declaración anual, ¿verdad? Y en base a, puedes en el caso de este subsidio hacerla ex ante, decir yo esto es lo que espero que sea en mí, en base a eso y al final del año se ajusta la diferencia. Y eso tiene un costo administrativo bajísimo, porque es el mismo impuesto interno que lo maneja. Entonces tú te ahorras ese 60%, ¿verdad?, que se está perdiendo ahora en esa tremenda maraña de programas y de empleados. Es una idea simple que funciona en algunos estados de Estados Unidos, o sea, no es una idea teórica, es una idea que se está implementando en la práctica y que, en mi opinión, debería adoptarse lo antes posible. Ahora, obviamente, esto, se dan cuenta ustedes que esto es totalmente contrario a las ideas socialistas, ¿verdad? En que tiene un Estado que le va, ¿verdad? Entonces, esto tiene un elemento de ayuda, esto tiene algo de libertad negativa, perdón, de libertad positiva, tiene algo de libertad positiva, pero es eficiente, de bajo costo. A mí me parece lógico un país como este, en que todavía los ingresos medios son más bien bajos. Entonces, a mí me gusta mucho esa idea, muchísimo. Buenas tardes, profesor. Branimir Barrueto de Chile. Profesor, en relación a lo que es la libertad económica y la libertad política, ¿usted cree que los países que han optado por el estado de bienestar, especialmente los del norte de Europa, son menos libres y menos democráticos que los países que han optado por una economía de mercado? Bueno, a ver, en primer lugar, y aquí me va a pegar Axel y compañía, pero los países europeos tienen una economía de mercado, ¿te fijas? Tal como la tiene Estados Unidos, la tiene Chile. ¿Te fijas? Son países que tienen economías de mercado. Ahora, el grado en que tú afectas la libertad negativa, ¿verdad?, por medio de la imposición de este estado de bienestar, del gasto de tipo redistributivo, varía, ¿verdad? Y tienes más impuestos y por lo tanto más restricciones en Europa que en Estados Unidos. En ese sentido, tienes más libertad individual, ¿verdad?, o más libertad en el sentido negativo de la palabra en Estados Unidos que en Europa, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que además estos impuestos no solamente afectan el grado de libertad, sino también afectan la tasa de crecimiento y por lo tanto de prosperidad de los países. Entonces, y yo creo que ahí la evidencia es clarísima, ¿verdad? Tú tienes mucho más eficiencia con una economía de mercado que con una economía de mercado sujeta a un nivel importante de gasto social. Bueno, habiendo dicho eso, también es claro, y es una cosa empírica nuevamente, de que los países que tienen distribuciones del ingreso más desiguales tienden a la larga a crecer menos, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué crecen menos? Porque tienen más conflictos sociales. ¿Te fijas? Entonces la gracia, y esa es una cosa política, la gracia del político es ser capaz, y les voy a contar luego una pequeña anécdota, ser capaz, ¿verdad?, de minimizar el gasto social que te permite tener armonía política. ¿Está bien? Porque si tú tienes menos gasto social que ese
óptimo, vas a tener conflicto social y vas a terminar, tienes incertidumbre para la inversión y terminas creciendo menos. Fíjense, yo lo que hago cada año en la escuela, ¿no? de la Católica, yo invito a cada 4 años ahora, en fin, cada 6 años antes, invito al presidente de la República a almorzar con nosotros los profesores. Entonces, y lo han hecho todos, incluyendo Pinochet, ¿verdad? Entonces hemos almorzado, bueno, y almorzando con Ricardo Lagos, que es socialista, ¿verdad? Almorzando con Ricardo Lagos, yo le pregunté, tú que eres economista, sabes perfectamente bien que más gasto social implica, ¿verdad?, menos crecimiento económico. Entonces, ¿qué piensas tú sobre el gasto social óptimo? Y la respuesta de Ricardo Lagos, socialista, fue el mínimo necesario para tener paz social. El mínimo necesario para tener paz social, ¿verdad? Entonces, en mi opinión, hay que, de nuevo ahí, una cosa es la idea, otra cosa es la práctica política. Y la práctica política es un arte, ¿eh? Y ese arte tiene que, de alguna manera, compatibilizar dos hechos que son empíricos. Más impuestos, menos crecimiento, menos gasto social, más conflicto. Entonces, ahí hay dos hechos que hay que de alguna manera sopesar como políticos, ¿verdad?, para tratar de maximizar el bienestar del país. Aló. Buenas tardes, profesor. Yo soy Vicente Alti de Chile. Hace un rato el profesor Enrique Jersey nos estaba enseñando de que cuando uno le agrega la palabra social a un concepto, generalmente lo tergiversa de manera negativa. Y en base a eso yo quería saber, cuando uno habla de economía social en Chile, ¿qué le daría el sello de social y qué lo diferenciaría del Free Market Economy de Chicago o de la economía social de mercado, según lo ve la escuela de Friburgo, por decir algo? A ver, primero una corrección. Chicago no es Free Market Economy. Espero que después de la charla esto les haya quedado claro. Chicago es una metodología, ¿verdad? En fin, ya. Ahora es que hay profesores de Chicago que sí, ya. Es que es importante la distinción. Ahora, lo segundo, por ejemplo, ¿qué persona más free market que Friedman? Yo no conozco mucho. Y sin embargo, Friedman, cuando habla con Pinochet, habla de economía social de mercado. E incluso hay una carta que él después de la conversación se la manda a Pinochet, es pública, está en la página web, lo pueden ver ustedes. Friedman habla de economía social de mercado como la economía deseable. Bien, ahora hay una diferencia súper grande y los alemanes siempre me lo destacan a mí, los embajadores alemanes acá en Chile, los profesores alemanes que vienen, entre el concepto de economía social de mercado en Alemania, que es la marca, ¿eh? La economía social de mercado es una marca de la economía alemana, es como Gillette, digamos, ¿verdad? Para muchos de nosotros Gillette es una hoja de, ¿cómo se llama?, de afeitar, ¿verdad? Pero no, es una marca de una hoja de afeitar, ¿verdad? Gillette es una marca. Entonces, economía social de mercado es una marca, ¿verdad?, de la economía alemana. Bueno, y nosotros en realidad estamos usurpando esa marca y usándola mal. Porque para nosotros, los Chicago Boys ahora, economía social de mercado significa una economía de mercado libre en que el Estado juega un rol para igualar costos y beneficios privados con los costos y beneficios sociales. ¿Qué significa eso en simple? Que el Estado lo que tiene que hacer es, cuando es costo eficiente, corregir defectos de mercado. ¿Está bien? Entonces es una cuestión técnica, es una cosa técnica. Y obviamente en ese sentido técnico, social
no es negativo, sino es positivo, porque te aumenta el bienestar social del país. ¿Está bien? Y la técnica que se usa para determinar si una determinada política pública es buena o mala es la evaluación social de la política correspondiente. ¿Sí? Sí, mira, yo soy instrumento de ustedes, así que por mí puedo quedarme horas, pero supongo que están lateados.